Últimos meses entre Estados Unidos y Venezuela, lo que ha sido este despliegue militar en el Mar Caribe y cómo también hay sectores que en medio de toda esta coyuntura, y hablamos de esto, que tradicionalmente con Jesús Faría hablamos de economía, pero es que esto tiene mucho que ver, porque por consecuencia de todo lo que está pasando, bueno, algunas aerolíneas dejaron de operar hacia Venezuela, hay ciertas, por supuesto, temor de algunos prestadores de servicio petroleros para poder entonces cargar crudo venezolano, más después de lo que acaba de ocurrir con el secuestro de una embarcación. Es decir, el impacto de esto va más allá incluso de lo que es la guerra discursiva, que desde Estados Unidos se dice que, bueno, que Venezuela es un país promotor del terrorismo y del narcotráfico, y desde Venezuela, por supuesto, bueno, se busca defender esta posición, y que ha logrado cohesionar a buena parte de los sectores de la sociedad. Importante lo que es, por ejemplo, el Consejo de Soberanía, que allí hemos visto a los empresarios, hemos visto a los sectores universitarios. Es decir, ha sido un tema que la soberanía ha logrado reunir a distintos sectores, más allá de las diferencias en otros planos, diferencias desde el punto de vista político y de la forma como se ejerce el poder en el país en distintos sectores. Pero esto es un asunto que reúne a todos, salvo a un grupo que mencionaba Jesús Farías, que bueno, abiertamente algunos lo piden, otros por debajo lo van aupando, que es lo que es la idea de un conflicto armado y una agresión hacia nuestra república, creyendo que bueno, que esto es un camino que va a llevar a un cambio de gobierno o un cambio político. Ese es el verdadero propósito, cambiar al gobierno para saquear las riquezas naturales del país. Para eso necesitan gente sin escrúpulos. Bueno, y ahí tenemos una señora llamada La Sayona, que se ha convertido en una verdadera llaga putrefacta, avalando estas acciones de agresión contra nuestro país. Son las mayores agresiones que hemos recibido nosotros en más de 200 años de historia republicana. Recientemente salió diciendo que el 60% de la población nacional estaba vinculado a los carteles. O trabajaban o estaban vinculados a los carteles del narcotráfico. Es algo realmente nauseabundo. Y el pueblo, bueno, así en sus términos nauseabundos lo ha entendido, y por eso desprecian a esos sectores de la política local, profundamente relacionados con los Estados Unidos, le hacen coro y bueno, tratan de sostener algo que se está cayendo desde un momento, desde un comienzo se cayó por su propio peso. Ese discursito del narcotráfico, eso no tiene pie ni cabeza. Todo el mundo sabe, porque así lo demuestran los indicadores que levantan los organismos internacionales, incluso la misma DEA, que es el gran organismo de los Estados Unidos, que en teoría se debería encargar de combatir el narcotráfico y se ha convertido en un cartel del mismo. Bueno, saben que la droga de los Estados Unidos entra por el Pacífico, en más de un 87%, y menos de un 5% pasa por territorio nacional. Y ese porcentaje del 5% del total está siendo duramente combatido. Este año mucho más que cualquier otro, con éxitos extraordinarios. El 70% de ese tráfico se ha caído hasta el momento. Pero sin embargo los portaaviones están en el Caribe. ¿Qué lógica tiene eso? Eso por supuesto no tiene ningún tipo de sentido. Es la mentira nuevamente, que sirve de fundamento para cualquier tropelía que comete el gobierno norteamericano contra Venezuela y contra cualquier otro país. Mira, tú revisas la historia latinoamericana y caribeña, no hay un solo país que no haya sido víctima de una invasión, de un golpe de Estado producto de una operación encubierta de la CIA, de un magnicidio, de una tragedia, incluyendo a Venezuela. El golpe de Estado del 2002 fue un golpe de Estado petrolero, en esencia, donde la embajada norteamericana estuvo involucrada y todo esto que se ha hecho en nuestro país. Bueno, nosotros seguimos trabajando y entonces vemos que hay esa situación desde el punto de vista geopolítico, pero el país ha desarrollado una fortaleza extraordinaria que se refleja, por ejemplo, en el desempeño de la economía. Esta economía va a crecer al finalizar el año, faltan 2 semanas nada más, en un 9%. Revisa tú todos los países del mundo, no de la región es el más alto. Todos los países del mundo son muy pocos, menos de 10, mucho menos de 10, que han podido registrar 9% de crecimiento económico al cierre
del 2025, con bloqueo, En medio de todo esto. con agresiones militares, con una guerra psicológica que busca desde el punto económico. Porque tú decías, estamos hablando de política y de geopolítica y siempre hablamos de economía, pero están estrechamente vinculadas. Claro. La política... El asunto es que estos temas a la gente precisamente le suena lejano, le suena que no está vinculado a su cotidianidad, pero y es la nosotros tenemos que realmente. hacer un esfuerzo. Y yo agradezco este espacio para vincular una cosa con la otra. Porque la gente se puede quejar por muchas cosas. Y es correcto. El malestar es algo natural que puede surgir en cualquier coyuntura, pero debe conocer las raíces. ¿Para qué? Para atacarlas realmente. Y para no ir a buscar las causas donde no existen, que precisamente la intención que tiene este bloqueo económico. El bloqueo económico y toda guerra cabalga sobre una descomunal campaña comunicacional muy manipuladora, muy tendenciosa y que siempre está fundamentada en el cinismo y en la mentira. Y lo mismo ocurre acá. Y hay gente que lo repite, afortunadamente una ínfima minoría, porque tú ves grandes concentraciones de actores económicos, Consejo Nacional de Economía Productiva, ahí está todo el mundo económico, desde la perspectiva de los empresarios, todos estaban ahí presentes, avalando la política del gobierno que refleja los intereses de la nación, donde ellos están involucrados. Claro. Ahí había chavistas, antichavistas, había gente que no se interesa por la política, pero todos están involucrados en el tema productivo. La producción creció. Y eso es una excelente noticia, porque cualquier esfuerzo para elevar el bienestar y la prosperidad del pueblo pasa por allí, Claro. por la vitalidad de la economía. Entonces ayer se celebró un gran congreso de la clase obrera, miles de delegados de base electos por los trabajadores, conformando su movimiento. ¿Tú has visto un país progresar sin la clase trabajadora, sin la clase obrera, que es el elemento central de cualquier esfuerzo productivo y en nuestro caso del proyecto socialista? Un proyecto de democracia, un proyecto de participación, un proyecto de bienestar, un proyecto de independencia. Ahí está la clase obrera, consolidándose como un bastión fundamental para el desarrollo del país, donde ellos van a tener, por supuesto, también grandes beneficios, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista social y desde el punto de vista político. Entonces, esto ha sido un tiro en el pie para el gobierno norteamericano, porque si quería que el gobierno renunciara, el gobierno está más sólido que nunca. Si quería que el pueblo se doblegara, la gente se ha cohesionado en función de la defensa. Si quería un repliegue de la fuerza revolucionaria, nosotros estamos listos, estamos preparados para cualquier escenario como efecto disuasorio a estas locuras que nos tiene acostumbrados el gobierno norteamericano. Pero ellos tienen grandes problemas, para terminar con este comentario, ellos tienen tan grandes problemas en sus países que difícilmente se vayan a atrever a una agresión directa militar en el territorio. La inflación más alta en mucho tiempo en el gobierno norteamericano, un debilitamiento de la coyuntura económica, una inestabilidad de los mercados financieros y los más bajos índices de popularidad del gobierno norteamericano después de su en torno a su primer año de gobierno. Algunos dicen que ellos están haciendo todo esto para distraer a la opinión pública nacional. Lo que ocurre es que la opinión pública nacional se ha hipersensibilizado allá y ha condenado todo este despliegue y ha advertido que una guerra acá les va a traer muchísimas consecuencias nefastas, muy negativas a ese gobierno y al país, y ha creado prácticamente como un manto de protección ahí, por la opinión pública de los Estados Unidos. Es un factor importante. Claro, y se manifiesta con los resultados electorales, no solamente, bueno, porque estamos hablando por lo que nos compete, que es Venezuela, pero está el tema de los aranceles hacia otros países y, por supuesto, el trato a los migrantes en términos generales, que, bueno, esto se ha traducido en reveses electorales. Es decir, no se ganó en Nueva York, por primera vez en 30 años los republicanos pierden Miami. Es decir, que esa política no está precisamente... En Nueva York no solamente no ganaron, sino que le dieron una paliza. Que es la ciudad natal de Trump. Sí, una paliza, y él se metió de lleno en esas elecciones. Y en Miami, como tú dices, bueno, fue la debacle absoluta, pues. El bastión de esta política de Marco Rubio, anacrónica de la prehistoria, así, de Marco Rubio, anticomunista,
y hegemonistas y supremacistas perdieron. O como tú dices, son indicadores que ellos deberían leer perfectamente y que nosotros hacemos una reflexión en voz alta. Lean eso, son advertencias y nosotros no estamos solos. Afortunadamente hay una fuerza mundial que viene manifestándose cada vez de manera más contundente en función de un nuevo orden mundial. Ahí está China, nada más y nada menos. Ahí está Rusia, nada más y nada menos, grandes aliados.